Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Es un placer, como siempre, recibir en su programa a José Ignacio Carmona, Iñaki Carmona. Hola, Iñaki. Hola, Raquel, ¿qué tal? Pues encantados de tenerte aquí para seguir soñando sueños. En este caso, nos alejamos, al menos físicamente, de Sefarad y nos vamos a Mali. Bueno, nos vamos a Mali porque hay un cordón umbilical entre Toledo, ni más ni menos, esta Toledo tan de Sefarad, y el corazón de la curva de Níger, de Mali. Y es a través de una historia que es apasionante y yo pensaba que era más conocida y ha salido en muchos medios internacionales, pero quedó un poco olvidada. Bueno, la historia parte de una familia principal de Toledo, de la familia de Ali Ben Fiyad, que era un jurisconsulto, que era un bibliófilo, tenía una colección de manuscritos, y que durante 1467, durante la época de los incendios de la Magdalena, y bueno, una época poco ventajosa para los conversos, tanto judíos como moriscos. Bueno, pues algunos decidieron entonces huir y buscar otras tierras. Pues este jurisconsulto, con esa rica biblioteca de manuscritos, estos dicen defender, cuidado también del rey Gitifa, son entonces islamizados, por eso huyen. Estos toledanos acaban en el corazón, atraviesan prácticamente el Sáhara y acaban en el corazón de Mali, en la cuba del Níger. Allí matrimonian con princesas también africanas, con lo cual ya todos sus descendientes son de raza negra. Y luego más tarde también entroncan y emparentan, que luego hablaremos de ello, que es lo que nos ocupa hoy, con descendientes de una tribu judía muy desconocida, los Dagotún, que llevaban siglos, mucho antes de los judíos expulsados, que también llegan a esa zona, llegaban siglos instalados en la zona de la cuba del Níger. Lo interesante de esta historia es Ismael Diarie Aidará, que es un filósofo, bibliotecario, historiador de Mali, que logró reunir a través de siglos esos 12.557 manuscritos, muchos de ellos manuscritos andalusíes, manuscritos que hacen alusión también a los judíos sefardíes, y hoy en día pues forma parte del Fondo Cati, un fondo bibliográfico de un valor inconmensurable. Ismael Didier tuvo que exiliarse prácticamente en España porque al entrar los fundamentalistas así se lo aconsejaron, porque había promovido una asociación que se llamaba Fajor, para preservar los monumentos y los restos que los tiene geolocalizados de esas comunidades judías. Y obviamente esto no era del gusto de esos fundamentalistas y tuvo que huir con ese fondo de manuscritos, y hoy en día está instalado en España. Lo interesante, para mí esta historia es súper interesante, porque nos describe que mucho antes de que llegaran los judíos expulsados de España, tenemos, eso sí, un personaje que para mí también es clave, que es Abi Serur, Mordejai Abi Serur, que nace en la zona de Aka, que es en el Sax marroquí, muy al sur, cerca del Sáhara argelino. Y este hombre fue un rabino muy culto, de hecho se formó en Tierra Santa y volvió otra vez a la tierra. Y fue uno de los primeros que tuvo la osadía, en 1863, como comerciante y como rabino, de instalarse en el corazón de Tombuctú. Gracias a él vinieron otro grupo para formar una minyan y poder abrir en Tombuctú lo que es una sinagoga, y obviamente donde hay muerte y vida, y donde hay vida y muerte. También consiguió, pagando por el estatuto de Dhimmi, es decir, de protector, ¿no?, de la cultura islámica, pues logró
también que se le permitiría construir cementerios. Hoy en día que se sabe que son 7 cementerios y una sinagoga en el corazón de Tombuctú. Pero este personaje era muy curioso, Abi Serur, porque también en 1872 realiza colectas botánicas, en fin, se convierte prácticamente en un científico también, un prohombre de la ciencia. Tanto sus trabajos pues, enriquecen datos desconocidos sobre geología, arqueología, pero sobre todo, que es lo que nos interesa, sobre un grupo étnico que son los Daga. ¿Y quiénes son los Daga? Pues son ni más ni menos que judíos que de alguna manera quedaban en esa curva del Níger bajo dominio de las tribus tuaregs. Todos conocemos las historias de los Beta Israel, de los falasas etíopes, pero esta tribu para mí es muy desconocida y creo que era muy importante darla a conocer, porque luego es cierto que llegaron muchos andalusíes después de la expulsión. De hecho, como bien sabes, Tombuctú tomó mucha relevancia por una expedición que hubo de un rey negro, el famoso, un rey que hace una peregrinación a la Meca, que lleva ni más ni menos que 300 camellos pues con oro. Tanto fue el valor del oro que llevó a tierra al oriente que se depreció el valor. Entonces, claro, todos los comerciantes, marineros de la época, pues hablaban de un rey negro poderoso que en el corazón del Níger pues era un mítico, ¿no? El mítico rey de Tombuctú. Tal es así que todos conocemos las rutas comerciales transaharianas que ya estaban activas y sobre todo reguladas o regidas por comerciantes judíos, y el primer mapa donde se registra toda esta historia, incluso se dibuja a ese mítico, que no es mítico, que es un rey real, rodeado de oro, en el corazón de Mali, es un mapa de Cresques, de la Escuela de Mallorca, que obviamente estaba muy relacionada con este tráfico comercial con estas tierras del oro transaharianas. Ah, Así que el primer mapa que realmente ujú. nos habla de Mali, nos describe Mali con precisión, es este mapa de Abraham Cresques Wow. y como bien conoces tú, es la Escuela Portulanos de Mallorca, que era regida por judíos. Sí. Oye, Lo que qué conexión sí, más interesante, Iñaki. ¿No? sí, sí, Por eso luego se instalan tantos judíos tras la expulsión en aquellas cla- tierras. claro, porque se empiezan a incentivar más todavía estas rutas comerciales, pues el tema de la ruta al oro, no solamente eso, obviamente también se importaba desde Europa, iba en los dos sentidos las rutas comerciales, de allí pues traían oro, traían plumas, traían huevos de avestruz, madera, esclavos, etcétera, etcétera. Pero claro, atraídos por ese flujo comercial, pues los judíos llegan a instalarse. El problema es que durante las épocas son convulsas y llega una época un poco más fundamentalista en la que en la región del Tuat, que era la región donde estaba esta tribu de los Daga, llevaban siglos viviendo prácticamente, bueno, sometidos a los tuareg, pero con cierto grado de convivencia. Hubo un fanático que llegó a dar 35 gramos de oro por cada judío muerto de esta tribu y prácticamente empiezan a desaparecer. Esto fue una gran catástrofe que se registra y obviamente, pues bueno, por eso no conocemos ya prácticamente, excepto alguna comunidad aislada, pues hasta 1863 que aparece este rabino Mordejai, Abi Serur, que es el que de alguna manera vuelve a resucitar la vida judía, que lo que nos interesa a nosotros es la figura de Ismael Diaré, es que él tiene localizado prácticamente pues esa zona de Tindirmina, que es donde estaban estas tribus, todavía algunos grupos aislados, que en el vídeo que os acompaño, ¿no? de mi canal, pues incluso viene alguna foto de personas todavía que pertenecen a esta tribu, y donde él me cuenta cómo muchos pozos y tumbas, incluso el ganado, figúrate qué curioso, Raquel,
todavía se marcaba con inscripciones en hebreo y muchas señas del ganado, de estas que se le marca al ganado, eran menorás o incluso estrellas de David. O sea que fíjate qué curioso y cómo pervivió durante siglos, a pesar de ser tan hostigados y tan perseguidos, pues esta tribu que siempre hablamos de los Beta Israel, como hemos dicho, pero nos olvidamos un poco que en esta curva del Níger había judíos, no solamente a través después de estos flujos comerciales y del mapa de Cresques y de todo este tráfico del oro, sino desde siglos antes instalado en el corazón del Sáhara. De hecho, decir que, por ejemplo, también Mordejai, Abiserur, procede de una zona que también había comunidades judías antiquísimas. Acá, por ejemplo, viene de dátil, ¿no? Y ahí se fabricaba un licor de dátil que se hizo famoso en toda la zona del Magreb porque era muy consumida también por los judíos, curiosamente, ¿no? O sea, era una zona que siempre tuvo mucha presencia. Y la curiosidad histórica también nos lleva a que un andalusí, que no deja de ser un español, como cualquier sefardí, un morisco expulsado de Cueva de Almanzora, que es de Almería, pues es capturado por los piratas berberiscos y entra ni más ni menos que como general y mercenario a las órdenes del sultán de Marruecos y con una tropa de moriscos también, que hablaban castellano, son los que conquistan el reino de Tombuctú. Son los famosos Arma, que fíjate tú, en el reino de Tombuctú se estuvo hablando castellano. Qué curioso también cómo De al verdad. final coinciden vecinos, sean de origen islámico o de origen judío, que convivieron prácticamente en una época de esplendor, más o menos con relativa paz y en armonía, vuelven a coincidir en tierras lejanas, incluso a reconocerse prácticamente como convecinos, ¿eh? Es curioso. Ujú. Interesantísimo, Iñaki. Como siempre, ¿quieres añadir algo más? Bueno, yo creo que hay que loar la labor de este hombre, de Ismael Desde luego. Haidar Diaré. ¿Por qué? Porque un hombre de estas características, figuraros el valor de conservar durante siglos en el corazón de África una colección de manuscritos antiquísima, que obviamente se iba enriqueciendo, Raquel, también, porque los manuscritos eran muy codiciados y había muchos talleres de copistas que iban copiando esos manuscritos. Prácticamente el último taller perduró hasta 1930. O sea, eran muy cotizados, con lo cual reunió una enorme colección con manuscritos antiquísimos, pero también luego los iban añadiéndose a esa colección. Lo importante es que no se ha enajenado ningún manuscrito, ha tenido ofertas de poder comprar y es muy tentador para la naturaleza humana, pero él cree que eso es un patrimonio que tiene que ser para dar a la universalidad y a la cultura humana. Sí. Y hay una cosa que a mí me fascina, que este hombre también ha promovido lo que son tanto bancos de alimentos y ha hecho mucho no solamente por la cultura, sino por las comunidades, pero lo que a mí ha sido muy valiente recientemente, yo desconocía esta asociación, Fajor, que en un país que empezaba a tener esos sesgos fundamentalistas hay que jugársela mucho, Raquel, Desde luego. para poner en valor el patrimonio judío, geolocalizarlo, fotografiarlo, consignarlo y tenerlo a buen recaudo para un libro que él escribió, por ejemplo, Les Juifs à Tombuctú, los judíos en Tombuctú, donde él recoge gran parte de toda esta información, pero el resto de la información la mantiene para futuros. Es loable. Bueno, es un superviviente absoluto, igual que estos manuscritos. Muchísimas gracias, José Ignacio Carmona, por habernos hecho conocer a este historiador tan interesante, Ismael Didier, y la historia de los judíos en Tombuctú. Te esperamos en el próximo Soñando Sueños. Gracias. Venga, gracias a vosotros, Raquel.